Mi nombre es Elina Lacunza, soy de la coordinación del Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano. Y bueno, como ocurre con estas cuestiones, siempre las actividades se retrasan y entonces vamos teniendo que esperar que los que estaban en otros lugares se vayan acomodando. Y también es grande la Universidad Tecnológica. Bueno, nos acompañan por orden de aparición Adriana Donzelli. Ella es docente, ella se quiere presentar así sobre todo, y es secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares. De amplia trayectoria en las luchas por proteger a ese grupo específico de docentes, a los docentes extracurriculares también, para que tengan su pleno estatus, así que una gran luchadora por nuestras condiciones de trabajo. Después tenemos a la también docente Silvia Almazán, que es ahora es secretaria adjunta del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires. También. Bueno, dos mujeres con una gran trayectoria de lucha por las condiciones de trabajo, por el financiamiento de la educación, en perspectiva de derechos, en perspectiva de políticas sociales, así que la verdad que es un lujo. Y ahora seguimos con el profesor también, Martín Legarralde. Él es doctor en Ciencias de la Educación, es magíster en Ciencias Sociales, es especialista en políticas educativas, en historia, en temas de la historia de la educación. Ha trabajado mucho, tiene muchas publicaciones, libros que ha coordinado en estos temas. Es un gran formador de docentes en ejercicio. Así que, bueno, muy comprometido también de la Universidad Nacional de La Plata. Ocupás un cargo, ¿no, Martín? Sí. Bueno, tiene un cargo, no sé cuál. No importa, tiene un cargo. Capaz que es el decano y... No, pero lo tiene. Ah, él es el decano, claro. Eso es lo que pasa, que los cargos no nos interesan, siempre nos interesa simplemente ser profesores. Y bueno, y Mariano Dubín también es doctor en letras, especializado en didáctica de la lengua y también es profesor del secundario, le gusta definirse también así, como profesor. Así que bueno, lo vamos a escuchar, cada uno va como a proponer, ¿no? Bueno. Este necesario diálogo que nos debemos en educación sobre este gran atravesamiento, ¿no?, entre la docencia, la escuela y el pensamiento nacional. Así que cada cual va a hacer su aporte para que todos también podamos participar. Yo voy a dejar el micrófono y por ahí tengo un cartelito que dice faltan 2 minutos. Así que me voy al público, me voy al llano. Vamos por orden. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Cada vez que los sindicatos tenemos la oportunidad de participar de estos ámbitos de reflexión, creo que es importante que podamos dar la perspectiva desde nuestro lugar de trabajadores y trabajadoras organizadas. Y bueno, ni que hablar con este tema, ¿no? Y en este tiempo, docencia, escuela y pensamiento nacional. Fácil, tranquilo. Bueno, nada, yo la verdad que lo primero que cuando pensaba en qué reflexiones podemos hacer al respecto de este tema, pensaba en la palabra crisis, que hablábamos recién en el pasillo, creo que nos ocupa gran parte de los diálogos la cuestión de la crisis, como una nota de este tiempo y una crisis que se da en la humanidad en distintos aspectos, en Argentina en particular,
que tiene que ver con crisis de identidad, crisis de representación, crisis de expectativa de futuro, crisis del Estado, crisis de las instituciones, entre tantas otras crisis que podemos pensar que nos atraviesan como sociedad. Y bueno, para poder reflexionar acerca de cuál es nuestro lugar, nosotros los sindicatos somos organizaciones para la acción, ¿no? Para la transformación de las condiciones materiales, en principio de los sectores que representamos, pero también de todo aquel espacio de la sociedad en el que podemos incidir en favor de la justicia social. Entonces, bueno, esa acción siempre nosotros desde el SADOP planteamos la necesaria reflexión sobre qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, a dónde vamos, cuál es el marco en el que nos movemos. Entonces yo metodológicamente, y para ordenar esta reflexión, me hice algunas preguntas que yo quería compartir con ustedes para que podamos hacer el ejercicio de barajar distintas respuestas, ¿no? Con la idea también de que pueda haber un intercambio, que es lo que nos proponía. Bueno, pensarnos en qué mundo estamos, pensar dentro de las crisis, las múltiples crisis que atravesamos, dentro de qué proyecto estamos, si es que estamos dentro de algún proyecto de país, dentro de algún proyecto regional. Pensar cuál es el papel de la escuela hoy, reflexionar acerca de cuál es el sindicalismo docente que necesitaría en este tiempo un proyecto de liberación, pensar cómo construir la noción de futuro que dé sentido a nuestras luchas y reflexionar acerca qué significa el pensamiento nacional, es decir, pensarnos a nosotros mismos y nosotras mismas como nación, como región y también como clase trabajadora. Entonces, bueno, ensayando algunas reflexiones sobre en qué mundo estamos, pensar en cómo la globalización ha generado diferentes movimientos, cómo también ha promovido distintos nacionalismos y distintas tensiones entre diferentes identidades territoriales, diferentes identidades regionales, y que puede ser quizás esta reflexión una oportunidad para empezar a pensar cómo recuperar un proyecto nacional, popular y latinoamericano, si alguna vez lo hubo, que quizá podemos coincidir con que hubo ensayos, quizá no acabados, pero sí que fueron en ese sentido. O sea que tenemos a la mano en nuestra historia experiencias como para retomar y resignificar. Pensar en la educación dentro de la dificultad que nos presenta el poder tener una perspectiva transversal latinoamericana cuando está tan presente la hegemonía eurocéntrica en grandes campos del pensamiento y bueno, en educación en particular. Entonces, bueno, ¿cómo empezar a ver este mundo desde nuestro lugar? Pensar en qué mundo estamos es pensar en cómo este escenario internacional, esta sociedad internacional, gravita sobre lo que son la conformación y la existencia de los estados nacionales y las múltiples conexiones de confrontación, cooperación, subordinación, dependencia que determinan distintas formas de conformación de los estados y distintos grados de autonomía de las políticas. Y cómo todos estos procesos mundiales, este corrimiento de una bipolaridad a una multipolaridad, este desplazamiento de los focos de poder y este transnacionalismo ha puesto difusos los límites nacionales y qué dificultades tienen hoy los estados para poder generar unidad e identidad y de qué manera esto afecta a las democracias.
Pensaba también en algunas definiciones, releyendo a Tedesco, pensando en algunos conceptos antinómicos, dependencia y liberación. Pensaba en la idea del subdesarrollo, que muchas veces es un concepto para caracterizar a nuestra región, que en realidad es un concepto que parte desde un pensamiento exógeno de los países hegemónicos, y pasar a la noción de la dependencia, que en realidad, desde nuestro lugar, desde nuestro paradigma, estamos de alguna manera luchando por revertir este estado no de subdesarrollo, sino de dependencia, en el que hay relaciones desiguales entre naciones y entre distintos sectores de un mismo país. Bueno, ¿cómo pensar a nuestra América Latina con un desarrollo tan desigual, con las tensiones que hay entre la economía globalizada que habita en nuestro territorio, pero también el enorme campo de la economía informal, en el que transitamos gran parte de nuestras vidas y en el que se mueve mucha de la actividad de nuestras comunidades? Bueno, pensar que este principio, esta necesidad de construir una identidad está tan vinculada a la idea del Estado, que cuando el Estado está en crisis, es muy difícil que un Estado pueda generar, promover, impulsar una construcción de identidad que nos contenga, que nos represente. Y bueno, y una de las cuestiones para plantearnos, quizás esté vinculado, y lo hablábamos recién en la previa, que cuando hay una crisis de identidad, se produce una crisis de sentido, un sentido de la vida personal de cada uno de nosotros, y una crisis del sentido de la vida en comunidad. Cuando hay una crisis de sentido, esta identidad tiende a ser, esta identidad nacional, el sentirnos argentinos, sentirnos latinoamericanos, tiende a ser suplantada por otras concepciones. La identidad individualista, que es la que promueve el mercado, que es la que necesita el mercado, que también da vida a proyectos, pero son proyectos de naturaleza absolutamente individual y de corto plazo. Y por otro lado, las identidades comunitarias, que funcionan como una especie de resistencia, digamos, frente a esta avanzada que va por la promoción del individualismo y del sálvese quien pueda. Entonces, bueno, ahí aparece la idea de Milei en nuestro país, lo que ha venido a hacer con el Estado, lo que está haciendo con el Estado, y cómo esta concepción de que el Estado debe ser destruido para liberar las fuerzas de no sabemos tampoco qué tipo de intereses o qué tipo de comercio, porque en realidad son claramente intereses transnacionales, intereses que tienen sus emisarios, pero que no muestran la cara, ¿no? Entonces, bueno, pensar en cómo esta crisis del Estado termina convirtiéndose en una crisis de representación, en una crisis de identidad, en una disociación entre representantes y representados. Digo, la baja participación en las elecciones recientes creo que es una muestra. Y esta deriva política que deviene de la crisis de identidad. Si no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos determinar a dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad de empezar a construir o reconstruir ese quiénes somos. Ahí como sindicalistas y sindicalistas docentes tenemos una gran tarea. Pensarnos dentro de qué proyecto estamos, si es que estamos dentro de un proyecto. En SADOP estamos trabajando, hemos vuelto a muchas de nuestras fuentes y estamos trabajando mucho con el concepto de proyecto de país de Gustavo Cirigliano y bueno, ahí hay algunas cuestiones que plantea que me parece que es importante traerlas hoy acá, ¿no? Pensar que el proyecto de país está íntimamente vinculado al proyecto educativo,
el proyecto, dice Cirigliano, es la historia anticipada. San Martín decía, es necesario fijar la suerte de un país. Es decir, que desde nuestros padres fundadores estuvo claro la idea de que primero tenemos que concebir una idea de cuál es la nación que queremos construir. Y la pregunta es, ¿cómo se nutre un proyecto cuando las personas han perdido las posibilidades de concebir un futuro? Esto que venimos hablando en la organización, cuando analizamos bueno, un poco cómo este tiempo nos encuentra desesperanzados y desorientados. Perón, en su modelo argentino para el proyecto nacional, decía, nuestra Argentina necesita un proyecto nacional perteneciente al país en su totalidad. Si nos pusiéramos todos a realizar ese trabajo y comparáramos nuestro pensamiento, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. La pregunta es posible hoy pensar esto con este nivel de tensiones, de polarización, de confrontación? ¿Cuál es el lugar del docente y la escuela en esta construcción de un proyecto que nos incluya a todos y todas? Bueno, pensar entonces en cómo construir un proyecto que nos contenga y que nos marque un rumbo y le dé sentido a nuestra vida implica tener en cuenta algunas cuestiones que debe contener ese proyecto nacional. Pensar que la historia es una secuencia dinámica de proyectos, entonces cuando sentimos que no hay proyecto o que el proyecto que nos aparece cerca no encajamos, esto genera una profunda incertidumbre, el no saber dónde uno está parado y cuál es el sentido de aquello que hace. El proyecto define un mapa, por eso también es un tiempo interesante para volver a pensar nuestra patria grande, empezar a pensar de nuevo Latinoamérica en este esquema. Nos da argumentos para el futuro. El proyecto determina quién es el enemigo. Esto me parece que es muy importante. En las organizaciones sindicales es un debate permanente que nos damos y quedamos con nuestras bases. El poder determinar, bueno, paremos un poquito y veamos de verdad quién es el enemigo y contra qué es aquello contra lo que luchamos. Encontrarle el sentido al proyecto nacional, aquello que queremos lograr y también pensar que un proyecto nacional puede ir, como decía Cirigliano, de la utopía hasta la distopía. Entonces, a lo mejor sí estamos dentro de un proyecto hoy, pero que nos está llevando a un destino absolutamente distópico. Bueno, cada proyecto de país determina un sistema educativo, determina un proyecto educativo que es el que pone en marcha determinados dispositivos de formación y de construcción de ciudadanía y de construcción de comunidad. Entonces, bueno, más que nunca es importante darnos los debates. Esto también me parece que las organizaciones sindicales tenemos que trabajar fuertemente en dar este debate. ¿Cuál es el papel de la escuela en la construcción de un proyecto nacional y cómo construir un proyecto nacional que nos sea propio? Cuando la escuela no tiene, no define, no está dentro de un proyecto nacional, el rol de la escuela tiende a sustituirlo otros espacios, otros instrumentos. Digo, hoy las redes, los medios, en gran parte cumplen alguna función o alguna tarea que impone saberes, si queremos, o que impone patrones de comportamiento y de razonamiento que no están dentro de una definición de proyecto de país, que no están dentro
de una definición de un pueblo que se ha dado la política de formarse y de crecer. Hoy también hablábamos de educar la voluntad, y en esto yo quería hacer una reflexión sobre algo que estamos viendo desde el sindicalismo, que es la cuestión de la apatía, del desinterés. Y entonces, bueno, que es necesario que nos demos la reflexión sobre ese futuro, es necesario que podamos recuperar el sentido de nuestra tarea. Paulo Freire decía que la lucha es intrínseca a la tarea docente, es imprescindible hoy recuperar la politicidad de la educación, seguir luchando por ser reconocidos como sujetos de la transformación, y trabajar sobre la construcción del optimismo, pero no un optimismo tonto, un optimismo inocente, sino un optimismo convencido de que podemos tener un destino mejor. Paulo Freire decía: es preciso que en la resistencia que nos preserva vivos, en la comprensión del futuro como problema, en la vocación de ser más como expresión de la naturaleza humana, en el proceso de estar siendo, encontremos fundamentos para nuestra rebeldía y no para nuestra resignación. No es en la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Y en esto de pensarnos para poder pensar y armar un proyecto que es ese destino buscado, cierro con una reflexión de Sousa Santos, que dice que para identificar lo que falta y por qué falta es necesario un conocimiento que no reduzca la realidad a aquello que existe. Un conocimiento que aspire a una concepción extendida, que incluya realidades suprimidas, realidades silenciadas o marginadas y realidades emergentes e imaginadas. Es decir, que esto también es parte del conocimiento que tenemos que construir y esto también es parte de la lucha gremial que tenemos que darnos. El poder construir el optimismo a partir de la acción transformadora de la sociedad y la organización. Gracias. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. Bueno, nos encontramos como en una mesa en la que nos tenemos que situar con Adriana porque nos encontramos en otras mesas, a veces de debate sobre la defensa o la construcción de derechos para trabajadores y trabajadoras de la educación, y nos hemos encontrado muchas veces en la calle también de manera mancomunada. Entonces pensaba y agradecía la convocatoria al debate, que creo que nosotros tenemos que hacer extensivo a toda la sociedad, cómo vinculamos un proyecto de educación pública a la construcción de un proyecto de país justo, solidario o como querramos enunciarlo en un sentido fortalecedor de la democracia, ¿no? Porque lo que vemos es que está restringiéndose precisamente y transformándose la institucionalidad democrática. Por eso quería recuperar de lo que traía Adriana de Freire, que era esto de encontrar fundamentos para la rebeldía. Y nosotros, representando, digamos, a trabajadores y trabajadoras de la educación organizados, es encontrar fundamentos para la rebeldía organizada. En un tiempo de una gran complejidad, es la palabra de estos últimos 2 años que intenta como categoría describir todo lo que nos pasa o nos viene pasando cotidianamente e incluso múltiples interpretaciones que se dan. Nosotros decimos, estamos transitando una encrucijada en la que sectores de nuestro pueblo van en el sentido de ratificar la preeminencia de la derecha como concepción política e ideológica, y se ratifica a través de
el voto o a través de la omisión o de una acción de repliegue a la supervivencia individual. Y en ese sentido decimos nosotros, bueno, ¿cómo producimos estos análisis que nos permitan no definir líneas y perspectivas para la construcción de un proyecto de país, de un proyecto de educación en un sentido abstracto, sino que tiene que estar profundamente enraizado en cómo necesitamos construir un proyecto político que en esta etapa relacione dos cuestiones de las que parece desalojarnos cotidianamente la derecha y la extrema derecha, que es de la construcción de esperanza y de futuro. Son las dos cuestiones que más incertidumbre están generando en estos días, no solo en la Argentina, esto también se da a nivel mundial, ¿no? Porque esta disputa que incluso aparece entre, como una guerra comercial en todo caso, pero es una disputa geopolítica y cultural entre Estados Unidos y China, nos están mostrando una reconfiguración del mundo en el que nosotros quedamos ubicados en la vereda en la que no queremos estar ubicados y que históricamente nuestro pueblo resistió esa ubicación, que es en la que define o que intenta definir o seguir conduciendo los destinos de este mundo Estados Unidos, la OTAN e Israel. Y creo que nosotros siempre fuimos parte de la construcción de espacios alternativos. En realidad hoy vemos en esa emergencia lo alternativo de lo multipolar o la multilateralidad o como querramos denominarla, el BRICS, y éramos parte de eso y éramos parte de un proceso de integración regional, y hoy vamos quedando también en un proceso de aislamiento, pero de alineamiento directo, cotidiano, con las políticas de supervivencia también de Estados Unidos en esta etapa. Y vemos a cotidianeidad cómo tenemos visitantes semanales que también están delineando una acción cultural, una acción pedagógica y una acción educativa en cada uno de los señalamientos que plantean en términos de perspectiva de país y también en aquellos señalamientos que eliminan de nuestro acumulado histórico como posibilidad de construcción y de transformación. Entonces, para nosotros, históricamente, como trabajadores y trabajadoras de la educación, organizados en el SUTEBA, organizados en la CETERA, desde lo fundacional, la lucha por la educación pública está vinculada a la lucha por el destino de nuestro pueblo, por un destino colectivo. La lucha por la educación pública está inescindiblemente vinculada a la construcción de un proyecto de país justo, solidario o con soberanía política, justicia social, independencia económica, digo, aquello que podría retomar muchas de las formas en las que lo fuimos expresando particularmente a lo largo de estas últimas décadas con emergencia de diferentes movimientos populares en el continente, ¿no? Entonces, es decir, esto es parte del debate, porque si no, lo que nos está pasando también, que hay una... nosotros tenemos que descolonizar las institucionalidades, o hay un proceso en el que están siendo colonizados el Estado, por ejemplo, ¿no? En esta direccionalidad cada vez más restringida, que abandona sus responsabilidades históricas como garantes de derechos a través de políticas públicas y de financiamiento. Y esa es una expresión concreta vinculada a la educación pública en todos sus niveles y modalidades. Y hay una campaña sostenida que empezó particularmente en este siglo XXI, podríamos decir, en la etapa de Macri, con el caer en la escuela pública. Esa fue una acción pedagógica que instala una concepción y una lectura sobre el sentido político histórico de la educación pública en la acción transformadora de las realidades de nuestro pueblo. Y también vinculada a la perspectiva de transformar en este presente, pero también de poder planificar un futuro diferente. Entonces, a partir de ahí, esa campaña sostenida desprestigia la educación pública, desvaloriza el trabajo constante,
de los docentes, de los investigadores, de todo lo que está vinculado al universo de la educación, de la formación, de la investigación, pero también apunta a deslegitimar a las organizaciones sindicales, a las organizaciones populares. Ayer salió un análisis de La Nación justificando el porqué de la reforma y las modificaciones o restricciones del derecho a huelga. Y vuelven a instalar un enemigo que representa a un sector de un conjunto de trabajadores, pero más que nada va en el sentido de establecer como enemigas de la construcción de nuevos derechos y nuevos tiempos a las organizaciones sindicales o a cualquier otra categoría de organización popular. Entonces, creemos cómo tienen la capacidad de transformar las consecuencias desastrosas de sus políticas en una acción que construya consensos, porque ¿cuál es la consecuencia? Es desastrosa, se llama la pérdida de derecho histórico, que fue una conquista, como es el derecho, conversábamos en la comisión anterior, de la jerarquización que representa para todo trabajador y trabajadora el derecho a huelga, ¿no? Como aquella herramienta prioritaria y fundamental. Entonces estamos atravesando eso, una encrucijada con muchos obstáculos y dificultades en las que nosotros tenemos que convocar al debate con un sentido de construcción transformadora, al debate con un sentido de construcción de protagonismo. También hay restricciones al protagonismo de trabajadores y trabajadoras en la construcción de las políticas, pero creemos nosotros que en los propios procesos de ejecución de las políticas, ¿no? Esas implementaciones que se desarrollan tienen que tener la participación protagónica en el debate, en la producción, en el acompañamiento, en el desarrollo de las políticas, porque las políticas pueden tener una concepción profundamente transformadora, pero está mediada por muchos sujetos e intervenciones que se producen, que hace que entre la decisión y la voluntad política, como fue la conquista de la Ley de Educación Nacional, luego no llegue la integralidad de la concreción al territorio que tiene que llegar, sea un jardín de infantes, sea una escuela primaria, sea la universidad, y su territorialidad, ¿no? Porque no somos las instituciones aisladas, sino que tenemos un anclaje fuerte en los territorios. Por eso creemos que en este debate de educación, docencia y pensamiento nacional, tenemos que reabrir esas concepciones para pensar también en una mirada intergeneracional, porque a veces nosotros hablamos de lo que transitamos, de lo que construimos, de lo que producimos, pero tal vez no abrimos las puertas de manera suficiente para que ese conocimiento se construya, particularmente con la lectura, el análisis y la participación de las nuevas generaciones, porque creemos que asociar educación, docencia y pensamiento nacional requiere de miradas, decíamos hace un rato, no de la educación de Jacinta Pichimahuida ni de Amadeo Jacques, para hablar de la primaria y de la secundaria. No están más en las escuelas ni Jacinta ni Amadeo Jacques, pero tampoco están en la educación secundaria la élite con la que se fundó la educación secundaria, y en la educación primaria y en la secundaria, en las universidades, logramos fundamentalmente que ingresara y que avanzáramos en un proceso de universalización. Y eso es lo que está en debate, el derecho social a la educación, la universalidad, la obligatoriedad del Estado. Y creemos nosotros que es fundamental avanzar en esa construcción, en el marco de pensamiento nacional, cuál es el financiamiento que necesitamos para la educación pública en el marco de aportar a la construcción de un otro proyecto de país. ¿Cuál es ese financiamiento para el tramo obligatorio, para la educación superior, para las modalidades, para no olvidar a la educación especial? Y tenemos que dar también debates que hoy atraviesan la materialidad y la concreción de ese derecho con debates ideológicos. Y ahí tomo lo de la inclusión, porque a veces la contradicción entre la concreción de esa materialidad en un
curso que tiene 30, 35 estudiantes y 5 niños y niñas incluidos con un solo docente, la verdad que lo que hace es que genere ese pensamiento reaccionario a pensar la universalidad del derecho justificado sobre esas condiciones mínimas de materialidad. ¿Se entiende esto? Entonces, para nosotros es muy importante, por eso decimos, ¿no? La participación de la organización sindical tiene una lectura muy cotidiana de lo que pasa en el territorio aula, en el territorio organización institucional y además qué pasa en esa territorialidad concreta donde viven nuestros pibes y nuestras pibas y donde viven las familias. La otra problemática que hoy tenemos para vincular educación, docencia y pensamiento nacional es cómo garantizamos que los pibes y las pibas estén en la escuela, porque hoy tenemos discontinuidad en la asistencia. Y empezamos a preocuparnos en el sentido de nuevos procesos de exclusión social y de exclusión educativa que ya sabemos que nuevas subjetividades empiezan a configurar. Entonces la escuela, en el marco de pensar vinculado con la construcción de pensamiento nacional en este tiempo histórico, está inescindiblemente vinculada a cómo generamos sujetos constructores de acciones esperanzadoras, cómo formamos sujetos y sujetas políticos y políticas, cómo la escuela de ese mandato fundante, homogeneizante, hoy tiene que pensar la diversidad y la universalidad en el marco de esa diversidad. Por lo tanto, si pensamos educación, trabajo, o educación, docencia y pensamiento nacional, también tenemos que disputar y construir y debatir cuál es la formación docente para que tengamos trabajadores y trabajadoras de la educación comprometidos con la educación pública, comprometidos con el destino de nuestro pueblo, fundamentalmente comprometidos con que tenemos que enseñarle a nuestros y nuestras estudiantes todos los conocimientos, todas las culturas, el acceso a todas las culturas que hoy son necesarias para leer críticamente la realidad, para construir todas las herramientas que son necesarias para transformarlas. Cómo en cada uno de los niveles diseñamos el país que queremos. No hay batalla pequeña, decimos nosotros. Hoy la batalla es en el aula, a veces nos dicen que es en la calle es, pero nosotros tenemos una, podríamos decir, hasta un poder fuerte en el sentido de la perspectiva y del sentido de la direccionalidad de esa selección de conocimientos que hacemos y el arbitrario cultural en el que los inscribimos. Si lo escribimos en el sentido de pensar procesos de liberación, tenemos que dejar de hablar de proceso militar y seguir hablando fuertemente de genocidio cívico, militar y eclesial. Y ahí nos vienen a disputar, por un lado a disciplinarnos con el adoctrinamiento, pero por el otro lado a disputarnos nuevamente una visión sobre la historia y sobre nuestra memoria histórica. Tenemos que volver a repensar las bases culturales, sociales y políticas del Estado nacional sobre el que se fundaron, porque hoy nos vuelven a convidar a ser parte de la Constitución y del modelo agroexportador de fines del siglo XIX. Y entonces todos estos debates se tienen que poder producir, para nosotros es vital que la palabra circule, es vital que en esa circulación de palabra podamos nosotros darle forma a la direccionalidad y al sentido político de la educación pública, el para qué de la educación pública en el marco de transformar las condiciones de la realidad que hoy atraviesa nuestro pueblo. Y también para debatir el sentido del trabajo docente. Está atravesando podríamos decir, golpes fuertes a la autoestima social, a la autoestima en términos de trabajador y trabajadora de la educación, pero también a la valoración social del lugar de la escuela pública y
de aquello que concentraba monopólicamente la escuela, que era la comunicación del saber y del conocimiento en distintas etapas. Y hoy eso está en disputa con distintas, incluso corporaciones que intentan avanzar en procesos de privatización de la educación que inciden con esto quiero cerrar, que inciden desde el Ministerio de Educación de la Nación, desde lo que era el Ministerio de Educación de la Nación, que hoy es la Secretaría de Educación, está conducida por la UCA. Sus funcionarios presentan como proyectos de política educativa los microproyectos desarrollados en el marco de la UCA, para desvalorizar el sentido de lo público, para desvalorizar el sentido de lo estatal, pero también para volver a reformatear una educación que, como decía Freire, enseña a obedecer y no una educación que plantee cómo seguimos transformando la realidad. Para nosotros la educación es un hecho político. Para nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la educación, no hay perspectiva posible para recentrar nuestras responsabilidades y nuestra acción si no nos asumimos como sujetos políticos. Y también si en ese proceso de manera colectiva y en diálogo no generamos los espacios para que nuestros y nuestras estudiantes también sean protagonistas de este tiempo histórico. Para nosotros es fundamental el debate, es fundamental ponerle el cuerpo en el aula, es fundamental ponerle el cuerpo en la escuela, en la institución educativa, es fundamental ponerle el cuerpo en la calle, pero es fundamental si asociamos, vinculamos educación, docencia y pensamiento nacional, ponerle claridad a las ideas, porque esta es una batalla de ideas y nosotros estamos siendo operados continuamente por la agenda de ideas de la derecha, que se cuela por todos los intersticios, incluso de la propia conciencia de nuestro pueblo o de la militancia. No podemos mirar a la educación pública desde las concepciones de la derecha y estar convencidos que en las escuelas, que en las universidades no se enseña y que nuestros estudiantes no aprenden. Por eso, el análisis crítico, como bien traía Adriana, no significa una mirada despectiva del proceso que se está desarrollando con mucho compromiso. Miren, estuvimos en Zárate, las escuelas inundadas, pero esto fue entre jueves y viernes. El sábado los maestros y los directivos y los auxiliares estaban abriendo las escuelas que se podían o los lugares que se podían para poder asistir a las familias. Eso tiene que ver también con el lugar histórico de la educación pública. Siempre el espacio que abraza a nuestros pueblos y a nuestros pibes y a nuestras pibas. Si tenemos capacidad para hacer eso, tenemos capacidad para asumir organizadamente las rebeldías que sean necesarias para cambiar esta pantalla nefasta que está atravesando nuestro pueblo. Esa es la construcción para nosotros de presente, de esperanza, de educación, de docencia y de pensamiento nacional. Bueno, ¿cómo hablar después de, de estas dos presentaciones de estas dos compañeras, de Adriana y de Silvia? Realmente, bueno, yo quiero agradecer a los organizadoras del foro y bueno, y a Celina también especialmente por ponerse al hombro la coordinación del panel, la oportunidad de escuchar a las compañeras, también después a Mariano. Bueno, también un poco siguiendo la temática del panel, yo había pensado en algunas reflexiones que están muy en diálogo con lo que Adriana y Silvia nos propusieron. Realmente hay ahí un núcleo que tiene que ver con la cuestión del vínculo entre escuela y futuro que yo quería trabajar, a pesar de que, bueno, yo me dedico más a la historia de la educación, pero creo que ahí hay algo con el tiempo y la escuela sobre lo que me gustaría decir algunas cosas y, por supuesto, en vínculo con esta cuestión del pensamiento nacional. El recorrido que yo voy a hacer, lo anticipo muy cortito, tiene que ver con 4 tópicos, digamos. El primero es entrar en un análisis breve
espero que claro, de una de las formas de asedio, de ataque sobre la escuela en las que nos encontramos, en las que venimos discutiendo desde hace un tiempo, que tiene que ver con esta cuestión del adoctrinamiento. Quería plantear algunas cosas sobre eso, porque bueno, es algo que con algunos compañeros y compañeras venimos investigando en el último tiempo y quería plantear algunas cuestiones allí y conectar eso con, bueno, con cuáles son, digamos, cómo los temas que emergen en torno de la cuestión de la acusación de adoctrinamiento hacia la escuela conectan con un momento de ofensiva, digamos, del capital, digamos, sobre esferas de la experiencia cotidiana que de alguna manera se han sustraído hasta el momento de los procesos de valorización. Es decir, no se pueden medir en clave de productividad, de cuántos recursos generan, de si contribuyen o no al déficit, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí una segunda cuestión. La tercera, más estructural, tiene que ver con esta idea de la conexión entre escuela y tiempo, digamos, ¿no? El tiempo histórico, la cuestión del pasado y del futuro. Ahí quiero decir 2 o 3 cositas. Y bueno, algunas ideas al final que van, creo yo, en un diálogo muy, muy directo con lo que plantearon las compañeras. Es decir, es de alguna manera poner en juego una interpretación de por qué razón en el marco de un proyecto como este la escuela está bajo asedio, bajo ataque, digamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ese ataque? Cuando a veces parece que ese ataque no se remite a los habituales fundamentos que tienen que ver con la cuestión estrictamente económica, digamos, sino que van en otros sentidos que se solapan con ese, ¿no? Bueno, lo primero es la cuestión del adoctrinamiento, ¿no? Un término que nos ronda desde hace un par de años, digamos, que tiene una visibilidad creciente. Ahí a mí me gustaría partir de una diferenciación puntual, pero creo que puede ser útil, entre el uso de ese término como categoría social, digamos, y un uso más académico del término adoctrinamiento, ¿no? Es decir, en el ámbito académico se ha empleado muy poquito, ¿no? En la tradición por lo menos latinoamericana, del campo por lo menos de la historia de la educación, por ejemplo, hay muy pocos trabajos que usen el término adoctrinamiento como un término técnico, digamos. En general se refieren de manera despectiva, digamos, ¿no? Es decir, son perspectivas historiográficas que tratan de construir una mirada acusatoria, desconfiada, de cierta manera despectiva sobre ciertas experiencias históricas. Tratan de cargar el término con una especie de acusación de autoritarismo, pero básicamente si uno destila un poco la definición, lo que está contenido allí es esta idea de que el adoctrinamiento sería una forma autoritaria de imposición de una doctrina y se vuelve problemático cuando eso sucede con las herramientas, ¿no? Del Estado, ¿no? A través de los medios de comunicación pública, a través de la escuela, etcétera, ¿no? El peronismo, el primer peronismo sobre todo, ha sido acusado por algunas perspectivas historiográficas de realizar adoctrinamiento. Ahora bien, desde hace más o menos 2 décadas, ¿no? En América Latina, en distintos países de la región, el término aparece, emerge, empieza a ser usado de otra manera, ¿no? No con este sentido que podemos ver en algunos textos de historia de la educación especialmente, sino de otra manera. Es decir, aparece como una forma de acusar, ¿no es cierto?, a los docentes en particular, de abordar ciertos temas en la escuela. Y entonces la cuestión del adoctrinamiento no estaba depositada tanto en ciertas prácticas de imposición autoritaria, sino en ciertos temas o contenidos que son abordados en la escuela. Es decir, hay un desplazamiento, no tan sutil, digamos, ¿no?, de una especie de calificación del vínculo pedagógico como un vínculo autoritario, un vínculo de imposición, hacia ciertos temas que son atrapados por esa categoría de adoctrinamiento, que además funciona como una especie de categoría atrápalo todo, digamos, ¿no? Si uno mira de qué se habla cuando se habla de adoctrinamiento, entra un conjunto muy diverso de asuntos, digamos, ¿no? Algunas de las primeras menciones sobre el tema aparecieron, por ejemplo, durante la campaña del impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Donde hubo una campaña específicamente orientada a denunciar el adoctrinamiento en las escuelas, un movimiento que fue bastante reconocido, bastante conocido, porque además fue precursor de otros casos en otros países de América Latina, que fue Escolas en Partido, ¿no?, que planteaba esto de que las escuelas tenían que estar libres de cualquier tipo de expresión política, ¿no?, como consigna.
Pero bueno, cuando se echaban a rodar, ¿no?, esas denuncias, haciendo un uso intensivo también de las redes sociales, levantaban, recogían, digamos así, un conjunto muy diverso de cuestiones, de temas, de expresiones que eran etiquetados como formas de adoctrinamiento. Yo acá me hice una listita de las que aparecieron en algunas investigaciones en el caso argentino, ¿no? En el 2021, cuando Milei se lanza para ser candidato a diputado y finalmente obtiene la banca, hubo en esa campaña, ¿no?, una pequeña, un renglón de esa campaña tuvo que ver con denuncias de adoctrinamiento en la escuela, se lanzó el hashtag no al adoctrinamiento, ¿no? Y entonces hay algunos trabajos que tratan de mirar qué publicaban quienes usaban ese hashtag, ¿no? Y entonces ahí, bueno, lo que al principio estaba desde sus promotores, ¿no es cierto?, asociado específicamente con las políticas de memoria en la educación, digamos, ¿no?, finalmente termina atrapando un conjunto mucho más diverso y heterogéneo de temas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con, bueno, por supuesto, memoria, dictadura, ¿no es cierto?, pero también con las políticas de género, ¿no?, las políticas de identidad de género, las políticas que tienen que ver también con la educación ambiental y la protección del medio ambiente, ¿no?, el tratamiento de ciertos autores que tienen que ver justamente con el campo del pensamiento nacional, ¿no?, entonces también eran catálogos como formas de adoctrinamiento, y finalmente una cierta conexión con una especie de horizonte más general de negacionismo anticientífico, ¿no?, esta idea de, bueno, el link, digamos, ¿no?, entre esa puerta, esa nómina y formas de negacionismo que conducen a los antivacunas, los terraplanistas, ¿no?, otro horizonte de expresiones, ¿no? Pero lo que quiero hacer notar allí es ese desplazamiento, ¿no?, que ya no alude tanto a la idea de una imposición, de un gesto autoritario, del uso del lugar docente para imponer ciertas ideas, sino al contenido, ¿no? Es decir, eso hace que, digamos, la categoría sea además irreversible, ¿no?, que es lo que estamos viendo justamente en estos días con lo que está sucediendo con Paca Paca, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese adoctrinamiento, por ejemplo, que aparezca San Martín o Belgrano o el Che Guevara o Eva Perón, ¿no?, pero no es adoctrinamiento que aparezca Hayek, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se trata tanto de cómo, sino del contenido de lo que se hace circular allí, ¿no? Ahora, hasta aquí el primer rubro, la cuestión del adoctrinamiento. Lo segundo que quería señalar era tratar de pensar un poquito si existe algún hilo que atraviese, ¿no es cierto?, todos esos temas que son atrapados habitualmente cuando se echan a rodar estas categorías, ¿no? El dispositivo es bastante clásico, pero es bastante eficaz también, ¿no? Es decir, algún funcionario o algún miembro, digamos, del espacio de influencia de, en este caso, de los libertarios, ¿no?, lanza la acusación, ¿no? Esa acusación no termina de estar del todo definida en un hecho, en una situación, en un acontecimiento, pero empieza a tener repercusiones en las redes sociales, levanta un montón de polvareda, se lanza algún medio oficial de denuncia, un tipo un 0800, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre esa palanca se construye la idea de que la escuela adoctrina, los docentes adoctrinan, que hay un montón de gente que denuncia, hay un descontento sobre lo que la escuela hace, sobre cómo trabaja, etc. Pero me interesaba tratar de pensar si hay, y yo creo que sí, digamos, un hilo tenue pero visible que enhebra todo ese conjunto de temas, ¿no?, tan variopinto, tan diverso, que podría ser, que habitualmente es atrapado por esa categoría de adoctrinamiento, y tiene que ver con esto que sería un argumento un poco más osado de mi parte, pero se trata de temas, campos, áreas que aluden a formas, a dimensiones de la experiencia vital de las personas y a la experiencia colectiva, que se resisten, que son quizá una de las últimas resistencias que tenemos a la mano, a la lógica de la valorización del capital. Es decir, son dimensiones de la experiencia que no pueden ser medidas en términos de la productividad, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la memoria, cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, cuestiones que tienen que ver con la producción de conocimiento científico que no contribuye de manera directa a, bueno, procesos productivos, etcétera, sino a otro tipo de cuestiones como la preservación de la salud de la población, ¿no?, el conocimiento en general.
la cuestión del ambiente, es decir, esas otras dimensiones son quizá algunas de las fronteras que quedan frente a esa lógica de la medición productiva de la vida, ¿no? En la que parece que todo nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra subjetividad debe estar puesta al servicio de producir algo, ¿no? de generar recursos, etc. Es decir, ahí hay una idea de parámetro que enfrenta un límite, ¿no? Que enfrenta ese límite de la experiencia, ¿no? Hay algo que decía Adriana cuando hablaba también del desarrollismo, ¿no? De esta idea de cómo hay una figura de parámetro único y cómo, las lógicas que permitieron ver a fines de los 60 y comienzos de los 70 las relaciones de dependencia mostraban que esta idea de que hay una sola forma de pensar, en ese caso la vida de las sociedades, había que relativizarla, discutirla y ponerla en tensión con, lazos de dependencia, lazos de sometimiento, etc. Entonces, ahí un segundo argumento, ¿no? El primero tiene que ver con el adoctrinamiento, el segundo tiene que ver con esto de por qué esos temas caen en esa bolsa, ¿no? Caen en esa bolsa. Digo, planteo esta cuestión porque creo que ahí hay algo que, lo reflexiono en voz alta con ustedes, pero digo, creo que hay algo que desde la lógica más dura del discurso oficial no es tan fácil explicar. Porque esos ataques, digamos, todo este conjunto de ataques, no tienen que ver con cuidar los recursos, no tienen que ver con achicar el Estado, ¿no? O por lo menos no directamente, no de manera inmediata, no tienen que ver con defender el superávit fiscal, el equilibrio fiscal, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué atacar esos aspectos? Bueno, ahí hay algo que es más difícil de visibilizar, pero que, en mi opinión, tiene que ver con eso, ¿no? Con aquellas áreas de la actividad, de la sociedad, de la vida de las sociedades que se resisten a ser sometidas a esa lógica de la productividad. El tercer argumento que tiene que ver por ahí con el disparador del asunto, por lo menos en lo que nosotros hemos investigado o estamos investigando, tiene que ver con una cuestión que hace que la escuela en particular esté en el centro de ese asedio, digamos, y tiene que ver con la conexión entre entre la escuela y la construcción del tiempo común, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, la escuela en la modernidad ha sido siempre una institución que ha trabajado sobre la construcción del tiempo común. ¿Qué quiere decir esto? Ha trabajado sobre la construcción de una historia, ¿no? De una historia común, de la historia común del pueblo, ¿no? Una historia que además es fuente de identidad, ¿no? Que en muchos casos tiene un componente de invención, si se quiere, ¿no? En su momento, la educación patriótica, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, produjo una forma de identidad nacional, ¿no? Que tenía que ver con nacionalizar a los hijos de los inmigrantes, construir ahí, una mirada sobre el pasado, ¿no? Pero también hay otro tipo de conexión con el tiempo común, que es la construcción de proyectos de futuro colectivo. Es decir, la escuela siempre fue también, ¿no? Una institución que estuvo muy conectada con sucesivas formas de construcción de proyectos colectivos, ¿no? Podemos estar más a favor, más en contra de algunos, ¿no? Desde Sarmiento, que pensaba en esa sociedad civilizada que había aplastado las identidades de los bárbaros y que la ponía al servicio de una forma de ciudadanía homogénea, hasta, no sé, la nueva Argentina del primer peronismo, que imaginaba la generación del 2000 como una generación que hubiera roto lazos de dependencia, ¿no? Que hubiera generado y afirmado la soberanía nacional, etc. La escuela estaba en el corazón de esas operaciones, ¿no? De esas formas de construcción del tiempo común también hacia adelante, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Como forma de identidad y también... Ahora bien, ¿por qué todos estos temas que mencionamos como en el primer capítulo de la presentación se descargan como una acusación sobre la escuela? Bueno, una entre varias que suman a las que las compañeras ya mencionaron, una idea que a mí me viene dando vueltas y que estamos tratando de mirar, es que también es funcional a este proyecto de penetración sobre las esferas de la vida que se resisten a la productividad, lo voy a decir de una manera muy brutal, la disolución de la idea de un futuro común. La idea de que nosotros tenemos algo para construir para el futuro colectivamente, ¿no?
si la escuela tiene esa tarea, ni siquiera como tarea explícita muchas veces, sino como práctica, ¿no? Como forma de su sentido, ¿no? Bueno, atacar la escuela es también una forma, ¿no?, de atacar esos procesos de construcción de proyecto común. Es decir, legitimar de alguna manera que el único futuro posible es un futuro individual en el que, bueno, nos salvamos en la competencia entre cada uno, ¿no? El sálvese quien pueda, más que el nadie se salve solo, ¿no? Ahí hay algo en donde la escuela particularmente es una piedra en el mecanismo, ¿no? Es decir, de producción de esa lógica individualista del proyecto de futuro. Entonces, atacar la escuela en estos temas en particular es una forma también de atacar la capacidad que la escuela tiene de trabajar sobre esa construcción del futuro común, ¿no? Tanto Adriana como Silvia se refirieron a esta cuestión, creo que vamos en sintonía, entiendo, con esta idea de el vínculo que tiene nuestra labor, la labor educativa con la idea del futuro y también el impacto que tiene sobre nuestra labor, ¿no? El desánimo, ¿no? La idea de que es muy difícil imaginar un futuro mejor, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay algo que también se vuelve sobre nosotros bajo la forma de una tarea, ¿no? Es decir, la tarea de recrear este lugar para la escuela, de volver a empujarlo, ¿no? De volver a visibilizarlo. Bueno, Adriana lo decía, ¿no? Es decir, esta figura de la esperanza, no como una esperanza ingenua, ¿no? Sino justamente bajo la forma de proyectos colectivos, ¿no? Un futuro politizado, ¿no? Esto Silvia también lo traía, ¿no? Esto de, bueno, una idea de proyección hacia adelante como proyecto colectivo, organizado, ¿no es cierto? En el que nosotros podemos hacer algo para producirlo, digamos, ¿no? Y que no es solo cuestión de esperar que advenga, ¿no? Que llegue de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí creo yo que hay un nudo de las tensiones más subterráneas, digamos así, de los conflictos que se nos vuelven más visibles. Para cerrar, para no estirar, porque bueno, van un poco en esa línea, yo creo que hay por lo menos uno de los desafíos que es muy difícil de encarar porque las condiciones materiales que atravesamos para hacerlo están siendo cada vez más duras y cada vez más afectadas, ¿no? Bueno, salarios, las condiciones de trabajo, desde la infraestructura hasta las condiciones de vida de los pibes y pibas que se forman como docentes o que van a la escuela todos los días, etcétera, y ni hablar de, bueno, quienes no pueden llegar a la escuela, que, bueno, estamos viendo, ¿no? O a las instituciones educativas o tener continuidad, etcétera. Bueno, hacen difícil esto, pero yo creo que ahí hay algo de tarea que tiene que ver con esto de trabajar sobre las formas de conexión entre la escuela y la construcción de proyectos colectivos, ¿no? Esta idea de construir el futuro común, construir el proyecto común hacia el futuro. Para mí, y con esto cierro, eso no, digamos, no está desconectado, para decirlo por la positiva, está profundamente conectado con que esos proyectos de futuro hagan lugar, que trabajemos sobre la idea de que esos proyectos de futuro tienen que hacer lugar a formas de vida que escapen, que se resistan, que puedan estar al margen de los procesos de valorización del capital, es decir, que no estén medidos solo por la productividad. Tenemos que reconectar con aquellos proyectos que nos permiten imaginar formas de vida que no se miden en términos de la productividad nada más y que nos permiten pensar de otra forma, ¿no? Que nos conectan con la experiencia de los sectores populares, con las prácticas solidarias, con la creación artística, con la producción de conocimiento, con la construcción de una sociedad más igualitaria. Bueno, eso nomás. Bueno, agradezco a los colegas de la organización por poder llevar adelante este evento, ponerme a charlar con Martín, Silvia, Adriana, que realmente me exceden en las posibilidades de decir a unas cuestiones teóricas que voy a intentar acompañar. Pero antes de encarar, digamos, una serie de reflexiones que vengo llevando adelante en relación a esta crisis que estamos viviendo, voy a empezar con algo más del orden anecdotario y que da cuenta de este diálogo, ¿no? Que en parte lo estamos teniendo
porque hemos vivido, estamos sufriendo sin duda, y hemos sufrido en los últimos años una derrota política, cultural y sobre todo ideológica. Yo venía pensando en un texto de Kusch, La negación del pensamiento popular, que él dice todo el tiempo que cuando uno duda, en este momento de crisis, quien te da la respuesta es el pueblo. ¿Bien? La única constante en América, dice, es el pueblo. Y es interesante porque lo que nos está sucediendo en esa crisis ideológica, y yo creo que del 45 a hoy es el momento que lo estamos viendo con mayor claridad, sobre todo a quienes abrevamos en un pensamiento nacional y popular, es que se ha roto el diálogo con el pueblo. ¿Bien? No digo con nuestras bases institucionales, sino con el pueblo, ¿no? Con ese sujeto que uno cuando dudaba iba a brevar. Yo me acuerdo el comienzo de mi militancia, final del Menemato, 2001, uno iba a militar a un barrio y de repente tenía 150 tipos atrás. Iba una marcha y te lleva 150 y de atrás te dice, solo 150, yo traje 500. Todos nos sentíamos Ho Chi Minh, ¿no? Éramos todos pequeños líderes de masas. Evidentemente eso no sucede. Cada vez tenemos más intercambios en el cotidiano que nos producen desazón, incredulidad, confusión. Por eso yo, antes de comenzar con una reflexión teórica, quiero contar una anécdota que venía pensando mientras los colegas hablaban, que me pasó en el Albert Thomas, una escuela donde yo sigo trabajando, más allá de la investigación educativa. Yo siempre intenté seguir en la escuela justamente para poder estar en diálogo, no solamente con los sentidos y valores y métodos de trabajo de los docentes, sino para hacer estos procesos sociales que uno solamente puede vivir ahí, ¿no? Yo del 2017, 2018 cada vez escuchaba más de este tipo, ¿no? Milei, que mis alumnos lo admiraban. Y este año comencé con ciencia ficción. Llevé Ray Bradbury, ¿no? Y les comentaba cómo en los 50, en el boom económico del capitalismo norteamericano, hubo unos solos escritores de ciencia ficción que se dieron cuenta que esa gran utopía capitalista estaba ya marcada por el fin, ¿no? Que era la deshumanización, el hambre, la tecnologización. Pero en la década del 50, ¿no? Hoy es más fácil decirlo. Y yo les decía esto a mis alumnos porque yo estoy viendo una distopía, les digo. Y les contaba lo que estaba viviendo. Y eso me encanta de dar clases en la escuela. Que te encontrás con un otro, que si nos encontramos acá charlando, todos pensamos más o menos igual y todos salimos igual de tristes, igual de felices. Y varios pibes, pero sobre todo uno me dijo, no, profe, estamos viendo una utopía. ¿Cómo una utopía? Claro, profe, ganó Milei. El país va a cambiar, vamos para mejor. Y yo le quise discutir, obviamente, porque obviamente le quiero discutir. Recordé un libro que ahora lo anoté que se llama Un libertario se encuentra con un oso, ¿no? Que es la historia de una comunidad, bueno, como había comunidad hippies y antes hubo comunidades anarquistas, hubo una comunidad libertaria en Grafton, New Hampshire, en Estados Unidos, donde iban a vivir con los valores más extremos del anarcocapitalismo. Bien, ¿y qué pasó? Empezaron a desfinanciar todo, distintos servicios públicos, entre ellos el de los residuos, empezaron a caer osos, y esos osos, bueno, finalmente se empezaron a comer a estos libertarios. Entonces yo, bueno, les contaba esto, y ellos me decían, no, esto es una utopía. Y yo me fui caminando, pero Albert Thomas jamás es grandísimo, no termina nunca, ¿no? Como yo encima estoy en Siberia, un lugar que se llama Siberia, imagínense, y ya estoy casi 20 años, ya superé a varios disidentes soviéticos, porque estudié hace 20 años en Siberia. Y volvía caminando y había dos maestranzas, no lo digo en términos de juzgarla porque las conozco y son colegas muy necesarias y tiernas inclusive con los estudiantes, y estaban entregando en la puerta un pedazo de pan y una leche. Y cuando estaba por cruzar, escucho que una de las maestranzas le dice a otra, cuidado, porque hay muchos chicos que en la puerta dejan la leche y vienen a buscar otra. Y yo ahí salí y dije, sí, yo quiero vivir la utopía, aunque esa utopía signifique que me coman los osos. ¿Bien? Y creo que de eso, esa utopía, que no tiene que ser que te coman los osos, obviamente, es algo que ese diálogo con el sector popular hemos, no sé si perdido, pero estamos en un momento de
distancia y que no terminamos de entender qué le está pasando a los sectores populares, ¿no? Sobre todo para nuestro proyecto político. Bueno, dicho esto, que es como más un anecdotario, sí pensé para hoy trabajar 3 elementos que yo creo que cruzan la crisis en educación y pensar esto con mucha humildad, porque uno piensa acá y después hay un montón de mecanismos políticos, debates, y solamente en términos de una reflexión personal, y en este momento se fue. Y una reflexión, no era tan importante, evidentemente. Bueno, perdón. Mejor, porque era importante, no me acordaba. 3 niveles que para mí dan cuenta de la crisis educativa, que son la colonización de los organismos internacionales del sistema educativo, la pauperización simbólica de las maestras y de los docentes en general, y la caída del canon humanista. Creo que los 3 colegas dijeron esto también, que lo estoy sintetizando de otra manera. Y esto es importante para también pensar que en algún momento esto va a terminar y vamos a volver a tener un proyecto político, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión de los organismos internacionales, que sobre todo nacen con el frondicismo, el desarrollismo, y que en los 90 ocupan un lugar, de hecho algunos autores hablan de caso testigo en la Argentina, de larga duración que la Ley de Educación Nacional no termina de poder equilibrar. Es decir, cada vez más estándares, lineamientos de la política educativa, sobre todo mi área, alfabetización, lengua y literatura, están ordenados no por políticas nacionales, sino por orientaciones de los organismos internacionales. En ese sentido, yo creo que la reforma de los 90 no es solamente un desguace legal, una atomización legal del sistema, sino de saberes, contenidos, perspectivas de enseñanza. ¿Bien? De hecho, ahí comienza un proceso que uno puede ver hoy, sobre todo en África, que la red escolar está creciendo fuertemente en algunos lugares de Asia. Ese crecimiento de la red escolar se da más en términos de contención social, un dispositivo de contención social, porque estos organismos internacionales saben cada vez más que el mercado cayó. Entonces, ese tercio de las poblaciones de América Latina, sobre todo Argentina, que no ingresaban al sistema escolar, tenía una institución que él ordenaba, el trabajo, ¿no? De hecho, si uno revisa sus familias, está el tío, la madre, el hermano. De hecho, la primera generación escolar es porque es realmente para mayores argentinos, es una primera generación, porque el trabajo regulaba. La caída de ese mercado hace que la escuela se le exija algo que no puede resolver, que es un dispositivo de contención, ¿no? La escuela, sobre todo, es un dispositivo de enseñanza, y esto lo quiero retomar posteriormente para pensar la caída del canon humanista. Y en ese sentido hay que revisar las políticas, lineamientos de la OCDE, ¿bien? El Banco Mundial, sobre la escuela. El segundo eje, que para mí es central, es la pauperización simbólica de las maestras. De hecho, si uno ve hasta la década del 50, del 60, y que tiene también que ver con el lugar que ocupaban los trabajadores en el país, el lugar que ocupaban las maestras en la producción de material didáctico. Hoy absolutamente caduco, ¿no? O sea, los especialistas, justamente en este crecimiento de los organismos internacionales, ocupan cada vez más un espacio de academización y exclusión de ese sujeto. De hecho, pensar hoy, decir, bueno, vamos a producir unas teorías y vamos a discutir con las maestras, es casi anacrónico. Y en el Congreso de 1882 estuvieron las maestras discutiendo, ¿no? O sea que alguna vez se piensa, bueno, ¿dónde está el anacronismo? Sí, de la época. Y si uno ve las maestras normalistas, tienen toda una producción teórica muy interesante, y eso se corta, ¿no? Década del 60, del 70, con un proceso muy complejo, no lo quiero simplificar. Pero no podemos dejar de entender la pauperización material de las maestras sin entender esa pauperización simbólica. Y la política educativa y la ley en parte lo hace en continuidad, no dialoga fuertemente con ese actor, ese sujeto. De hecho, muchas veces discutís con colegas y rápidamente la discusión es las maestras. ¿Bien? Y es complejo discutir las maestras, ¿no? O los profesores. Yo el otro día estaba en Córdoba acá con Andrea y me apareció este ejemplo que lo repito. Es como si Salamanca o Tosco, ¿no? En los 70 tenían una fábrica y dijeran, no, esta fábrica no tiene los obreros que estén a la altura de mi revolución. ¿Bien? Y parece que en ciertos debates didácticos pedagógicos se dice eso. Bueno, el sujeto real es ese sujeto.
Y ese sujeto está siendo poco interpelado en la producción, sobre todo teórica. ¿Bien? Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Inclusive si uno ve uno de los primeros materiales didácticos que en la Argentina, el NENE de 1895, cuando se publica, aparece maestro normalista. Y otra fecha para mí clave es hasta 1962, que Berta Braslavsky escribe la querella de los métodos. Berta es una maestra normalista. Está bien, ella no es más docente, pero es una formadora de maestras normalistas. Es decir, la validación intelectual en la educación la da ese trabajo cotidiano. Esto no invalida para nada a los intelectuales, sino Martín y yo no tenemos que ir, y somos gente que estamos pensando esto, no nos echen. Pero sí el docente tiene que ocupar un debate teórico, intelectual. Y yo creo que esa fue una complejidad de la ley, ¿no? O sobre todo el proceso de los últimos años, que no se pudo revertir la pauperización simbólica de las maestras. Y otro tema que ahí donde yo empiezo a dudar, pero bueno, como dice Kusch, en la crisis vamos a lo seguro, y eso seguro es el pueblo. Yo creo que hay que pensar, como bien decía Martín, que la escuela no es productividad. Y eso en los 90 introdujo fuertemente unas concepciones productivistas que no tienen nada que ver con la escuela. Justamente eso lo resolvía el mercado. Y la escuela nuestra siempre estuvo fundada en un canon humanista. No por nada, en el secundario, y yo lo agradezco porque soy profesor de literatura y por eso tengo muchas horas, uno tiene 4 horas mínimo de literatura. Y ese canon fue discutido en los 90. Sobre todo la ley, ¿no? La Ley Federal de Educación del 93, el CBC del 95, y luego cuando los especialistas de la época producen los documentos de transformación curricular 96-97, que son muchos, ahí no quiero hacer ninguna crítica a Domine, ¿no? Porque después van a decir, ¿y vos qué hiciste, no? Pero son muchos después, son los que hacen la reforma del 2006, ¿no? Y en continuidad. Lo que dicen ahí claramente en los documentos de transformación curricular, en el caso de lengua y literatura, y tiene mucho que ver con esto que estamos discutiendo, bueno, qué lugar tiene el humanismo y qué lugar tiene el pensamiento nacional, se dice claramente que hay que abandonar la enseñanza de la lectura y de la literatura en clave de textos nacionales y pasar al placer de la lectura privada, la lectura en términos de consumo, y que eso yo lo he rastreado en documentos de la OCDE de los 70. La OCDE en los 70, a los países periféricos, una serie de documentos, le propone abandonar la enseñanza de la literatura en términos nacionales e ir hacia ideas de competencias, de usos del lenguaje y de lectura placentera. Nadie está negando la importancia de la lectura placentera. Pero imagínense que cualquier proyecto nacional, además de eso, tiene que pensar un canon de lectura, porque como decía bien Martín, la escuela es el lugar común. Y la posibilidad de discutir ese canon, ese lugar común, que es un lugar común de historias, de experiencia, de tradiciones políticas, es lo que la escuela puede reponer. Entonces, yo ahí también me revisé a mí porque yo era mucho más crítico de ciertas visiones de este canon humanista, porque además este canon humanista, no lo puedo complejizar ahora, ¿no? Nace con la generación del 80, que era una generación que además de brillante, era cruel, ¿no? Cruel con los sectores populares. No quiero simplificar esto, pero hoy viendo una situación que cambió, ¿bien? Porque gobierna un gobierno que tiende a la atomización social, es decir, la caída del lugar común, la fragmentación territorial, y donde el nacionalismo en todo el mundo, y especialmente en los dispositivos escolares, como se ve en Rusia, en China, mismo Estados Unidos, el debate que se está teniendo es en este sentido, creo que es necesario, sin caer en ningún maniqueísmo, ¿bien? Porque también entiendo de que acá puede haber discursos nacionalistas, excluyentes, xenófobos, etcétera. Nadie está pensando eso, pero es inevitable volver a discutir un canon de lecturas nacionales comunes para todos los argentinos. Y que ese lugar lo puede ocupar la escuela, ¿bien? Porque todos los otros espacios son de fragmentación social, ¿no? Las redes sociales, la vida que estamos llevando, ¿bien? Entonces, si yo tuviera que dejar acá un lugar como debate,
es esto, ¿no? Bueno, ¿cómo volvemos a debatir en la escuela sin miedo una escuela que proponga un canon humanista? Un canon humanista que además en Argentina no fue eurocéntrico, ¿no? Porque nace, saben, por Ricardo Rojas. Él primero nace con la Restauración Nacionalista y después lo revisa en un gran texto que es Eurindia, ¿no? ¿Qué nos hace argentinos? El mestizaje entre lo indígena y lo europeo. Entonces, eso es lo que estoy pensando ahora y es un poco como una propuesta después para charlar. Como estaba lejos, por más que hacía cosas, ¿sí? Todos me miraban a mí. Bueno, perfecto. Hermoso el panel con todas las ideas que trajeron. Interesante. Yo voy a acotar una sola cosita en esto. El tema de la interpelación al pueblo, pensar nuestras aulas, todos somos docentes, el territorio de lo público, ¿no? El aula es un territorio público, pero también ahí hay un germen de pueblo, es decir, es como un lugar privilegiado para el pensamiento crítico, para la escucha, para poner en valor esa voz y ese pensamiento, que quizá este momento sea un momento germinal, que quizá hay que ir a ese lugar, quizá hay que volver a leer ese pensamiento de los autores que gestaron nuestra patria, ¿no? y su espíritu cuando eran docentes, ¿no? Así que bueno, hay unos minutos para que puedan decir su reflexión frente a esto, lo que los impresionó, una pregunta, lo que tengan ganas de decir y de expresar. Bueno, primero felicitar a los 4 que expusieron, brillante, y hablar del adoctrinamiento. Me interesó mucho cuando planteabas esto. Nosotros estamos sindicalizados en SUTEBA. Y bueno, cuando ganó Milei, empezamos a trabajar en distintas temáticas que sabíamos que iban a avanzar sobre adoctrinamiento, ¿no? Los maestros, las maestras adoctrinamos en la escuela y empezamos a escribir sobre cómo contestar de alguna forma la culpabilidad que van a hacer de nuestros compañeros y compañeras en las escuelas sobre el adoctrinamiento en derechos humanos, sobre el adoctrinamiento en política de género, o la ESI, y en educación ambiental, eso que planteaste vos. Y desde nuestra secretaría nos pusimos a escribir porque sabíamos que iban a avanzar sobre eso. Pero esto también vino mucho antes, también en la época de Macri, el Macri blanco, cuando era jefe de gobierno. Yo trabajaba en una escuela de Cava y él largó un 0800. Es más, la rectora de una escuela industrial que yo trabajaba me dijo, venga Fioretti porque acá están diciendo que usted está adoctrinando. Entonces, y claro, yo tenía una materia llamada Instrucción Cívica y le daba una fuerte impronta en lo que es derechos humanos. Y claro, o sea, yo dije, lean el artículo 92 de la Ley de Educación Nacional, donde plantea de que hay que darle una importancia a la historia reciente, al terrorismo de Estado y a la valoración de los derechos humanos. Entonces, con eso... Pero digo, Macri empezó mucho antes. Es más, cuando fue lo de Maldonado también, nosotros en el SUTEBA hicimos una campaña de visibilización, él siendo presidente, y también vino con el tema de adoctrinamiento. Sí, es un tema recurrente, ¿no?, cuando ocurren estas cosas. Así que... nada, y eso que vos decías, que atacar a la escuela, nosotros decimos que en la escuela está la patria. Entonces, atacar la escuela es atacar el futuro común, que decir, es atacar la patria. Así que, nada, eso. Muchas gracias por el lugar. No sé si hay alguien más que quiere comentar alguna idea, algo.
Buenas tardes. Bueno, felicitaciones a todos los exponentes. Muy bien, fue una concatenación y las ideas se iban sumando, lo cual hizo muy grata la escucha. Hay muchas aristas muy interesantes para comentar. El tema del adoctrinamiento y el caso que vos ponés sobre Paca Paca lo traigo por lo coyuntural, porque es el más reciente, y a propósito de eso, es muy también interesante analizar lo que sucede en las redes y el mayor troll que tiene ahora Milei, que es el Gordo Dan, cuando le preguntan si Paca Paca no estaba de este modo adoctrinando, dijo, bueno, adoctrinar lo hace la izquierda, cuando nosotros es educación, ¿no? Y eso es claro, o una muestra clara de el accionar que tienen. Muchas gracias, Mariano, por traer a Kusch. Es un filósofo que nuestra organización reivindica mucho, y actualmente estamos cursando nosotros una diplomatura que se llama Traspasando el Umbral, en donde se rescatan muchas de las ideas de Kusch. Acá en el pasillo vi un cartel que decía cualquier umbral es una morada, y yo lo pensaba en términos educativos. Cualquier aula es un umbral, podríamos pensar, porque hay ahí una posibilidad de trascendencia. El acto educativo es trascendente, no es de respuesta inmediata, no es productivista. Yo no voy a ver nunca los resultados de todo lo que yo estoy depositando en este momento frente a estos niños y niñas. Y en ese sentido es casi un acto de fe, ¿no? Pero a su vez es un acto político, ¿no? Y no nos podemos distanciar de esa conciencia. Porque si no tenemos conciencia de que nuestro acto es un acto de fe, porque no vamos a ver el resultado, pero a su vez tenemos que imprimirle ese rasgo político, sabiéndonos situadamente en dónde vivimos, para qué enseñamos y qué es lo que queremos enseñar. Yo comparto con vos, Mariano, yo también soy profesor de literatura y plenamente coincido en la necesidad, y he sufrido la imposición de esa currícula, ¿no? Tampoco uno podría negarse a lo que es el placer de la lectura, pero siempre tiene que haber ahí un direccionamiento bien preciso sobre qué damos a leer. Y eso no sucede porque bueno, no quiero entrar en discusiones, ¿no? Pero no sucede en las escuelas nacionales, ¿no? En el Nacional de La Plata, en el Liceo Víctor Mercante, el enfoque es un enfoque más ceñido a lo que vos venís señalando, distinto a lo que son las escuelas medias del resto de la provincia. Por último, decir que si estamos todos acá es porque me parece que la idea de la utopía la podemos encarnar. Yo creo que no hay mejor ejemplo de la utopía que no detenerse y seguir hacia adelante. Eso nos va a dar la posibilidad en un futuro, sea cual fuere ello. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando porque ahora a las 18, así una cosa medio paradójica, abre el Congreso. Sí, es acá en el auditorio Juan Domingo Perón, va a estar entre figuras estelares Atilio Borón, a ver, ya les digo quiénes van a estar. Dice, ¿qué significa pensar en nacional en el siglo XXI? Ellos van a reflexionar sobre este concepto y van a estar el decano de la Universidad Tecnológica, Luis Ricci, Enrique del Percio, Atilio Borón, Andrea Bocco y Santiago Liaudat. Andrea Bocco es ahora la decana de la Universidad de Córdoba y acá nos está acompañando en forma humilde. Viceelecta, bueno, vicedecanos, los vicedecanos más o menos son decanos. Bueno, gracias por todo, por la colaboración y
Y perdón la coordinación y los problemas. Gracias, chicas, hermoso. Muchas gracias, nos hicieron pensar un montón. Gracias, gracias por todo. Lo que les pido es que si tienen vasitos, los saquen porque tenemos que dejar el aula totalmente limpia, si no...